buenas y bienvenidos a Té con Té, la nueva sección que voy a grabar junto a Tere esta temporada. A Tere, que tengo ya al otro lado de los micros. Tere, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Qué ilusión, qué ganas. Tere, estábamos comentando hace un momentito que hacía más de un año que no te pasabas por aquí, más de un año que no nos sentábamos juntos a grabar y han pasado muchas cosas desde entonces. Muchas, qué fuerte, ¿eh? Bueno, desde que vaticiné una guerra, por favor. De hecho, exactamente, si escucháis los audios del año pasado, hablábamos de un conflicto que luego ha ocurrido y que estamos viviendo ahora mismo, muy, muy fuerte todo. Pero aparte de un conflicto socioeconómico mundial, hablamos de muchas otras cosas hace un año. Aunque nosotros lo grabamos en una sola tarde, lo cierto es que los oyentes lo fueron escuchando a lo largo de un montón de meses, pero aún así ha pasado mucho tiempo desde el último capítulo que publicamos y hemos recuperado, lo primero, tradiciones. Estamos con nuestras tazas de té, que yo sé que tienes la tuya ahí al otro lado, ¿verdad? Hombre, por supuesto, mira, a ver si se oye. Son unas tacitas de té maravillosas. Además, hechas para la ocasión. Exacto. Perfectas para la ocasión. La compramos el año pasado a posta para grabar todos estos audios. Y bueno, resulta que poco tiempo después de que hiciéramos la grabación de esa primera sesión de audios, a ti te pasó algo que ahora contaremos. Y los audiolibros te ayudaron a sobrellevarlo, más o menos como se pudo, ¿no? Y me has dicho que querías que el primer capítulo fuera sobre eso, porque, os cuento, al igual que ocurrió el año pasado, esto no va a ser solo hablar de libros, hablaremos de libros, por supuesto, pero también de la vida, de cosas que van a ir surgiendo. No puedo contaros demasiado en este primer audio, porque lo iréis escuchando poco a poco, pero aunque los libros tendrán un papel protagonista, no van a ser los únicos. Así que, Tere, te cedo la palabra y quiero que nos cuentes qué ocurrió. Ay, pues nada, bueno, primero saludar a todo el mundo, que la verdad es que muchas veces gracias a vosotros me habéis hecho llegar el cariño de toda la gente que nos escucha a través de, pues eso, en comentarios de redes y tal, y me ha hecho mucha ilusión. Eso lo primero, así que os saludo a todos, que es como, te lo decía el otro día, que era como tomarme un café con mis amigos. Exacto. En plan, ¿sabes? Es raro, porque estás mirando una pantalla del ordenador, pero está muy guay. Tú fíjate que van pasando los años y han pasado ya muchas temporadas, pero la gente sigue preguntando por ti, que cómo vas, qué libros recomienda Tere, y que, no sé, se ha creado como un vínculo y por mucho tiempo que pase, la gente se sigue acordando de ti. Bicho malo nunca muere, como se suele decir. Eso es. Y luego soy un grano difícil de olvidar. Ahora cuando estabas diciendo lo de sí, vamos a dosificar los audios, he pensado, sí, por favor, pobrecitos, si no se me mueren. Un poquito cada mes. Yo no sé, yo creo que vosotros aguantáis, porque como voy de Whatsapperas a Albacete y cenamos de Whatsapperas, pues bueno, pues podéis aguantar 2 horitas de tele en una visita, vale, pero yo creo que un poco más y os explosiona la cabeza. En dosis controladas. Sí, eso. Pues nada, sí, lo que os iba a comentar es que, es que mi vida, tú lo sabes bien, sí, ha dado, o sea, mi vida es como una lavadora. Sí. Vuelta, y de repente cuando piensas que ya estás otra vez vuelta. Y luego centrifuga. Otra vez vuelta. ¿El qué, perdona? Que luego centrifuga, cuando menos te lo esperas. Sí, a toda pastilla además. Y bueno, pues eso fue un poco lo que me pasó. Me acuerdo que, es que fue un poco después de nuestra grabación, eso que fue a finales de septiembre y tal, me fui a un congreso a Barcelona y me pegó una leche en el congreso. Bueno, yo creo que los que siguen Travesura Realizada saben que yo he tenido siempre Meniere, que es una enfermedad que cursa con hipoacusia del oído derecho, que eso también tú la tienes que soportar. Sí. ¡Que mande! ¿Qué has dicho, Luis? ¡Que no te entiendo! ¡Que estoy gorda! Y tú no, Tere, que te veo un poco más... sí, un poquito más sorda. Pero fíjate, yo ya como que me he acostumbrado un poco a que no escuches. Sí, ¿no? También muchas veces lo hago adrede. Te estoy escuchando perfectamente, pero digo, paso, lo ignoro y ya está. Perdona, no te he oído. No, es broma. Muy bonito. Sí, ¿te has acostumbrado a que escuche? Pues no sé, yo todavía no me acostumbro, ¿eh? Me cuesta mucho. Me cuesta mucho porque encima ahora con las mascarillas yo soy mucho de mirar la boca y de leer los labios. Claro. Y yo creo que alguna vez alguien se ha tenido que pensar, uy, esta tía me quiere dar un muerto porque no deja de mirarme la boca. Y es como, no, es que si no me entero. Bueno, vale, entonces, por situar a la gente,
tienes Menier y por lo tanto... El Menier, y entonces es hipoacusia, acúfenos, que es como son pitiditos que se oyen ahí. ¿Y eso qué pasa? Que me cuesta mucho conciliar el sueño. Entonces, ¿qué hago? Me pongo algo para dormir. Y aquí es donde van a entrar los audiolibros. La gente también se suele poner podcast, que también está bien. El problema de los podcasts es que muchas veces son interesantes y entonces te enganchas y dices, mierda, son las 3 de la mañana y no me estoy durmiendo. Que es lo que le pasa Bueno, a la gente que escucha Travesura Realizada cuando quieren irse a dormir, que luego no duermen. Claro, no, chicos, nosotros para dormir no. Y bueno, y vértigos. Vértigos. Entonces los vértigos, bueno, pues te pones malísimo. Entonces estuve en el congreso y bueno, me dio, afortunadamente el último día, tuve que venir de Barcelona a Valladolid, un viaje horrible, menos mal que iba con un compañero. Bueno, pues vértigos brutales que me tenían en la cama, o sea, no me podía mover, Luis, o sea, era horrible. O sea, me movía un poco a vomitar. Perdí, creo que en 10 días perdí 8 kilos. Que es una auténtica bestialidad, ¿eh? Una burrada. Yo no podía comer, todo lo que comía lo vomitaba, hasta el agua. Bueno, yo también los que hacen, o sea, los que han escuchado Travesura Realizada y me conocen saben que soy médico, entonces yo me administraba la medicación inyectada, que por cierto me la pinchaba Adriano, que es mi novio, muy gracioso, no tiene nada que ver con el mundo sanitario, entonces imaginar a una persona que no tiene nada que ver pinchándome, pero ¡ay, qué miedo! Y yo, tú hasta el fondo, Adriano, hasta el fondo. Bueno, pues... fijaros cómo de mal estaba, que no me hacía efecto, tuve que ir al hospital y en el hospital se plantearon mi ingreso, ¿eh? Me vieron tan mal que me dijeron, te tienes que quedar ingresada. Y yo, no, por favor, todo menos ingresada. O sea, ya bastante que vengo aquí a trabajar como para quedarme aquí, vivir aquí. Digo, prefiero morirme en mi casa. Y entonces, nada, yo aquí lo pasé muy mal, muy mal. Bueno, pues normalmente los vértigos a lo mejor me suele durar una semana, 15 días, 20 días, y eso no paraba. Y yo ya me preocupé porque encima pues yo me exploraba y yo veía cosas que no me cuadraban con los vértigos habituales que yo tenía. Tenía un vértigo, el Menier da un vértigo, joder, si me rollo mucho me lo dices porque sabes que a mí se me va la olla. De componente periférico y yo lo tenía de componente central. Y a mí eso me mosqueó un poco. Y no mejoraba, entonces cuando recuperé un poco, bueno, debo decir que la Nochebuena me la pasé en la cama y Nochevieja también, vosotros sois testigos de eso. Además me fastidió mucho porque Nochebuena y Nochevieja, que son como los mejores días para pasar con mi familia, porque vienen todos mis primos, mis tíos, hay comida súper rica y yo me la pasé en la cama y encima no podía comer porque todo lo vomitaba y era como... Claro, porque para que la gente se ponga un poco en contexto, no hablamos de unos vértigos de uy, me mareo un poquito, no, hablamos de que incluso tumbada tú vomitabas constantemente. Sí, o sea, era horrible. Yo las primeras semanas, porque no estamos hablando de días, las primeras semanas, Adriano el pobre se asustó, ¿eh? Hombre, ya te digo. Luego, o sea, es que yo me asusté, pero él, que no tiene como nada que ver con esto, ve esa situación y el pobrecito, bueno, voy a contar una cosa un poco escatológica, me tenía que acompañar al baño y me tenía que duchar, o sea, y bueno, hubo días que yo estuve sin ducharme, también debo decir que no, o sea, que no, me refiero, no hacía nada, tampoco era que me manchase mucho, pero es que yo no podía moverme, era horrible. Bueno, tú me viste, que yo me quedé era un pajarico. Y bueno, lo pasé muy mal. Aparte, porque no podías hacer nada. O sea, no podía leer, no podía ver la tele, tampoco podía escuchar. O sea, yo tenía que estar en el absoluto silencio. Era como si me hubiese metido en una cueva y yo tenía que estar en la cueva. Entonces, todo esto a nivel físico, obviamente, pero sobre todo a nivel emocional, para mí fue un trago muy difícil de... O sea, lo pasé muy mal. Además, yo, que soy una persona muy sociable, muy activa, era como yo metida en una cueva donde no podía hacer nada y pasándolo mal. Entonces era como una lucha continuamente contra mi cabeza. Y allí, bueno, me vino muy bien pues herramientas de meditación y de visualización y tal. Pero bueno, que por favor no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y mira que no tengo enemigos, pero si los tuviera tampoco os lo deseo. Pero sí. Yo recuerdo sobre la época en la que veíamos que nunca terminabas de estar bien, ¿no? Que siempre volvíamos a lo mismo, a que eran más semanas de mareos, de Tere en cama, de Tere a oscuras. Y decíamos, pero esto en algún momento tiene que pasar, ¿no? Y claro, yo pensaba, es que
son muchísimas horas sin hacer absolutamente nada, simplemente estando mal. Mal. Es que, y como tú dices, y no pasaba. Y yo decía, pero por favor. Además, yo por las mañanas, cuando me levantaba, o sea, cuando salía el sol un poquito, yo sabía cómo iba a pasar el día según si ya estaba mareada o si me permitía un poco. Entonces, claro, yo tenía que ir al baño. Claro. Entonces me levantaba para ir al baño. Y entonces, si me pegaba, ¡bum! Ya decía, no, ya está, ya lo tenemos aquí. Claro. Y había días como que no me pegaba los giros. Y era como que era como si solo fuera borracha, que también es muy incómodo, también os lo digo. Y decía, bueno, poco a poco. Bueno, pues nada, fue pasando el tiempo, cada vez es lo que os digo, ya no eran tantos giros rotatorios, sino era más como si fuera borracha, como si fuera en un barco. Lo que pasa es que yo empecé a ver cosas raras, por ejemplo, que yo quería coger un objeto y no calculaba bien las distancias, por así decirlo. O sea, iba a coger una taza y no llegaba, o al contrario, me pasaba. O iba a dejar la taza sobre la mesa. Y la dejabas entonces, en medio del aire. Sí, o le pegaba una hostia a la mesa porque pensaba que la mesa estaba más abajo. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, y eso junto a otras cosillas que yo me iba explorando, yo dije, uy, esto a mí no me gusta nada. Empecé a estar mejor en el sentido de que ya empecé a permitir la luz, el sonido, porque, bueno, solo os tengo que decir que tuve que ir a hacer una... Bueno, más adelante, esto fue más adelante. Estamos hablando de ya meses después, habían pasado ya como 3 meses. No podía salir a la calle porque la gente y los coches me mareaban. Claro, es que es muy loco, ¿eh? Sí, es que es muy fuerte. Yo decía, pero bueno. Y nada, bueno, entonces ahí, cuando ya empecé a tolerar la luz, el sonido, ahí es donde entraron en juego los audiolibros. Porque yo no podía leer porque me mareaba y como que se me juntaban las letras, era una cosa muy rara. Y bueno, acuérdate que yo al principio era muy contra audiolibros. De hecho, yo decía, eso no es leer, eso no mola, porque tienes que leer oliendo el libro, ¿te acuerdas? De hecho, exactamente, además eras muy de que no, que es que tú tienes que tener, no me sirve ni en digital, que tengas que pasar las páginas y los libros que vuelan y tal, pero muchísimo, ¿eh? Sí, que tú me hablabas de lo bueno que eran los libros estos digitales porque tienes muchos libros dentro. Y yo te decía, no me gusta porque aparte yo te decía también como, sí, exacto, la sensación de tocar la hoja, que sigo diciendo lo mismo, la sensación de tocar las páginas, de oler el libro. Sí, pero benditos audiolibros y benditos libros digitales cuando se necesitan. O sea... Claro, es que de repente tú... ahora de hecho vas a hablarlo, ¿no? Que cómo te salvaron los audiolibros, pero muchas veces se nos olvida que hay gente que directamente no puede ni leer en digital ni leer en físico porque simplemente no puede hacerlo y esos audiolibros le salvan la vida. Sí. Es la forma que tienen de acercarse a las historias. Totalmente. Entonces yo ahí dije, ala, recoge cable y cómete tus palabritas con patatitas. Y nada, y entonces me salvaron literal porque, claro, todas las horas que yo pasaba que conmigo misma, que fueron demasiadas, no, nunca son demasiadas, pero que llega un momento en que, además, al ser médico estás pensando cosas que a lo mejor otra persona no piensa. No sé si me explico, conforme a la enfermedad. Yo estaba todo el rato analizando y haciendo posibles diagnósticos. Entonces, cuanto más me acercaba a un diagnóstico que desgraciadamente fue al final lo que resultó ser, pues claro, más ansiedad anticipada, más miedo, más tal, en fin. Entonces a mí los audiolibros me vinieron muy bien para calmar y para conectar con otra parte y no estar todo el rato viviendo la angustia, que luego la angustia hay que transitarla, hay que pasarla, hay que tener herramientas para gestionarla y es un aprendizaje. Sí, pero un ratico. O sea, no tiene que ser todo el rato. No tiene que ser todo el rato durante semanas y semanas. Claro. Y entonces, bueno, pues los audiolibros me salvaron. Fue Yai la que me lo dijo. Yaiza fue la que me dijo, tía, no seas tonta, prueba con esto. Y nada, y pues eso, me salvó. Entonces me audio escuché mogollón de libros. También debo decir que, bueno, ahí fue cuando me escuché la trilogía de El Cuarto Mono. Es verdad. Que me lo dijiste tú. Sí. Maravillosa. O sea, fue genial. Me encantó toda la trilogía, pero luego encima como debo decir a favor de los audiolibros, porque, a ver, inciso. Adriano, que los que escuchan Travesuras Realizadas saben que es mi novio, maravilloso, el mejor novio del mundo mundial. Lo siento, chicas, lo tengo yo. Solo está por debajo de mí y ya está. Vale, vamos a dejarlo así. El caso es que Adri me leía. Bueno, Adriano me lee en general. Cuando estés un poco me lee.
pero en aquel momento el pobrecito me leía. Y, a ver, voy a deciros una cosa. No es lo mismo leer, por ejemplo, en Colmillo Blanco, cuando te están relatando que la madre de Colmillo Blanco se está encargando de seducir a los perros de los humanos y luego el resto de la manada los despedaza, como te lo lee Adriano, que Ya. como te lo lee a lo mejor un narrador profesional como Luis Posada, o sabes. Que hay Entonces era muy pequeños matices, quizá. pequeños matices, sí, efectivamente. Porque es que, pobrecito, que Adriano, como digo yo, bastante que lee, en el sentido de que hay gente que ni eso. Pero bueno, pues obviamente cambia mucho, ¿no? La historia. Entonces, los audiolibros lo bueno que tenía es eso, que es que son narradores profesionales, que muchas veces son dobladores de cine, que te meten tanto en la historia, que concretamente el del Cuarto Mono, ahora no me acuerdo quién lo dobló. Creo que era el que hace de Ross en Friends, el que dobla... Me quiere sonar que sí. Yo no me los he escuchado, pero sí me suena que cuando me estabas hablando de los audiolibros me dijiste que era él. Yo creo que sí que es él, ¿eh? Sí, luego busco su nombre porque no me parece feo decir es Ross Ya. el de Friends. Y bueno, genial, porque encima cambia el tono según el personaje que está leyendo. Entonces tú ya vas haciéndote la composición en la imaginación, pero es que hubo un momento, tú que te has leído la trilogía, sabes que hay momentos críticos Sí. que sumado a la voz de esta persona y al tono que le da, ¡ostras, Pedrín! O sea, te cagas, que como... Entonces, es muy chulo. De muy hecho, me gustaría, si alguna vez vuelvo a meterme en esta historia, creo que probaría a escucharlos, por ver la diferencia por todo lo que me has dicho de los audiolibros. Porque me picaste mucho el billete, ¿eh? O sea, esto es que es muy bueno. Yo inicialmente, o sea, la primera vez cuando me lo dijo ya y me lo puse, fue como, ¡ay, no me está gustando! ¿Sabes? Porque no... Parece que como que te lo condiciona, ¿sabes? Pero, claro, yo dije, a ver, ¿es esto o nada? Claro. Y más, ya en una situación tan desesperante como la que estabas, no te queda otra que hacer la prueba por lo menos. Claro, y nada, y bueno, la prueba salió a pedir de boca, nunca mejor dicho. Y bueno, si quieres comentamos un poquillo, porque hemos hablado mucho de mí y nada de los libros, el tema del Cuarto Mono, ¿te apetece o no? Pues sí, de hecho, si quieres, lo que vamos a hacer es comentar un poquito en este primer audio qué te pareció o qué nos pareció el Cuarto Mono y ya en el segundo audio otras lecturas Seguimos o otros hablando. audiolibros, Perfecto. ¿vale? Me encanta. A mí me gustaría, porque, bueno, sabéis que del Cuarto Mono hemos hablado bastante en Travesura, sabéis que es un thriller dividido en 3 libros, es una trilogía en la que, bueno, la historia que te cuentan en el primero, digamos que se alarga hasta el tercero, y con los mismos protagonistas y los mismos villanos de fondo. La gran diferencia, yo creo, Tere, del Cuarto Mono con otros libros es quizá el grado extra de situaciones un poquito tétricas, siniestras, un poquito gore incluso, y sobre todo la personalidad de un villano que muchas veces te gusta incluso más que los protas. Y sí, totalmente. es algo que a mí me atrapó desde el primer momento, pero que no sé si he escuchado, las sensaciones son las mismas o no. Es la gran duda que yo tengo. Totalmente. Además es que con la voz del... Es Alberto Mieza, el doblador. Vale, sí. Para comentarlo, Alberto Mieza, pues la voz que él pone al protagonista no es una voz falsa, me refiero, no es una voz caricaturizada, pero sí que le imprime un tono pues de psicópata. Claro. ¿Sabes? O sea, entonces te lo crees más. Pero también, como tú dices, tiene un componente humano. O sea, es lo que te digo, no es una voz caricaturizada de un villano de dibujos animados. Claro, porque... Sino que tiene un tono de maldad. Es como que la voz tiene un tono de maldad donde tú lo estás escuchando y estás diciendo, jolín, es que solo con estas palabras de básicas hay un diálogo que tienen ellos, como los protagonistas, por así decirlo, que es que el Alberto Mieza juega mucho con el cambio de tono para saber qué personaje está hablando, porque claro, cuando tú no lo estás viendo, no estás viendo los guiones, claro. No estás viendo... Y entonces juega con los cambios de tono. Es una conversación totalmente normal, no te saca de contexto el tono de él, sin embargo, al contrario, te mete, pero estás cagándote. O sea, tú dices, jolín, estoy yo
manteniendo esta conversación y estaría llorando en plan, no, por favor, no me hagas nada. Es que, sobre todo, bueno, tú lo sabes, el Cuarto Mano tiene también un componente muy importante centrado en unos diarios del pasado del villano, tiene como un papel muy importante, ¿no?, en la historia. ¿Cómo está narrado? O sea, quiero decir, ¿cómo te narran las escenas del diario? Porque muchas veces te están contando la infancia de un niño. ¿Cómo te narran eso? ¿Te ponen la voz de un niño o te mantienen la entonación? No. Te mantienen la entonación, pero ya no de psicópata, sino como de... O sea, es la misma... Es el mismo tono, pero sin... como sin sadismo imprimido. Entonces, sí que te crees que es un niño el que está contando el que está narrando el libro. O sea, el diario. Yo me imaginaba al niño. Qué guay. A él de niño. A él en niño. Eso creo que es el gran potencial de un audiolibro, sobre todo cuando en tu caso encima no tienes la forma de leerlo. Es que en realidad le da un punto extra que muchas veces, macho, me da un poquito de envidia sana, ¿no? Porque yo cuando lo leo muchas veces pienso el audiolibro, por ejemplo, Reina Roja, que la persona que lo ha narrado es Nikki, que la conoceréis del Mundo Today y demás. He escuchado fragmentos sueltos y tengo la sensación de que la experiencia de escuchar el audiolibro tiene que ser incluso superior a la de leerlo, por la fuerza, el carácter y demás que le pone a la lectura, macho. Es diferente. Lo que pasa es que sí, yo creo que incluso tiene, como tú dices, un valor añadido. Sobre todo si son buenos dobladores. Claro. Es que, claro, estamos hablando de profesionales. Luego hay otros audiolibros de otros libros que pues a lo mejor está narrado incluso por el propio autor, que generalmente también narran muy bien porque al ser su historia saben dónde incidir. Exacto. Pero bueno, que puede quedar diferente. A mí la experiencia me gustó mucho. Y bueno, vamos, que me salvó, literal. Eso te iba a decir, porque de hecho empezaste con el Cuarto Mono, pero leíste luego, o sea, escuchaste luego muchísimos más audiolibros, ¿no? Sí, ahora te contaré, pero vale. Desde la trilogía del Cuarto Mono entré con Eduardo Mendoza porque necesitaba en esos momentos de mi vida reírme, y a mí el que me hace reír siempre es Eduardo Mendoza. Me he leído toda su bibliografía y bueno, ya te iré contando. Vale, en otros capítulos. De hecho, cortamos aquí, chicos. Espero que os haya gustado este regreso de Tere. Vais a tener, como siempre, uno al mes y nos vemos muy prontito el mes que viene con más Te Conté.